Ok, profe. Buenas tardes, niños. Voy a pedir el favor, vamos a comenzar esta sesión de la tutoría virtual de Contabilidad Financiera 2. Les voy a pedir el favor que silenciemos los micrófonos mientras yo voy explicando algunos temas para que no escuchemos el ruido ambiente de nuestros hogares. En la medida que de pronto tengan preguntas, activan el micrófono y me pueden interrumpir, ¿cierto? Pero la idea es que el micrófono esté cerrado mientras yo hablo para que no tengamos interferencia del ruido ambiente. Perfecto. Muy bien. El objetivo de esta tutoría era hablar un poco del activo fijo y enfocarnos en las depreciaciones, ¿no? ¿Qué son los activos fijos? ¿Qué es la propiedad, planta y equipo? ¿Qué reportamos en este grupo de cuentas tan importantes para las organizaciones? Pues en realidad en estas cuentas se registran aquellos activos que adquirimos para ser usados en el desarrollo del objeto social de la empresa. Es decir, no los compramos con el fin de venderlos, sino de utilizarlos para la actividad que se dedique la empresa. Eso no quiere decir que estos activos no puedan ser vendidos. Obviamente, en el giro ordinario de los negocios, la empresa los puede vender, pero se diferencian de los inventarios en que estos activos no se compraron con esa finalidad, no se adquirieron para venderlos, sino para usarlos. Estos activos reposan en las cuentas de propiedad, planta y equipo y se registran por el débito al costo de adquisición más todas aquellas erogaciones o pagos necesarios para ponerlos en funcionamiento, ¿sí? Ese va a ser el valor en libros de ellos. Y en su mayoría sufren un proceso de depreciación. Alguien de ustedes que active su micrófono y me diga qué es la depreciación para ustedes. Es el valor que se le va perdiendo al activo. O sea, no vale igual. Está bien, sí. Digamos que vamos a ver la definición técnica. Profe, perdón, Dime. pregunta. Por ejemplo, yo adquiero un activo, un carro, Sí. y ya lleva más de 20 años funcionando, pero yo lo vendo, por decir, o sea, ¿cómo hago la pregunta? Mejor dicho, lo vendo más de lo que está la apreciación, le estoy ganando. Sí. Cuando tú vendes un activo fijo que ya ha sido depreciado, por ejemplo, en un vehículo fiscalmente, si tú lo tienes durante 20 años ya está totalmente depreciado, lo cual indica que en tu contabilidad muy probablemente el valor en libros sea cero. El precio por el que lo vendas se convierte en una utilidad en venta de activo fijo, ¿sí? Cuando, Utilidad por la 1. utilidad en venta de activo fijo, eso es Ah, la 3. un ingreso, un ingreso. Ah, ok. Utilidad en venta, Utilidad en venta. ¿Utilidad qué, profe? en venta de activo fijo. ¿Ok? Ok. Eh, Gracias. mira, para redondearte esa pregunta, Claudia, pueden suceder dos cosas, o tres, mejor dicho. Cuando tú tienes un activo depreciado, puedes venderlo por mayor valor del que está en libros. En ese caso, tienes una utilidad en venta de activo fijo, lo puedes vender por el valor que está en libros, es decir, en lo que está valorado, en cuyo caso no vas a tener ni utilidad ni pérdida, o lo puedes vender a un menor valor del precio en libros, lo cual te va a generar una pérdida en venta de activos fijos que se refleja como un gasto. Ok. Cuando es pérdida es un gasto. Exactamente, Ok, profe, muchas gracias. con mucho gusto. Muy bien, niños. Les voy a compartir entonces el archivo que yo tengo, el que igual les voy a subir a la plataforma para que vayamos hablando un poco de la depreciación y los métodos que tenemos para depreciar. Por favor, alguien que me confirme si están viendo la pantalla unas diapositivas que dicen depreciación. ¿Sí la ven? Ok, perfecto.
este cambio, ¿lo ven? ¿El concepto? Sí, bro. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿cómo se define la depreciación? Como el mecanismo mediante el cual se reconoce contable y financieramente el desgaste y pérdida de valor que sufre un bien o un activo por el uso que se hace de él con el paso del tiempo. Es decir, a medida que nosotros vamos utilizando un activo, este pierde valor, este se desgasta, ¿sí? Y con motivo de ese desgaste, el activo no vale lo mismo. Hay que tener en cuenta que contablemente nuestro activo se registra en una cuenta, pero la depreciación va a otra cuenta, ¿sí? Es decir, nosotros no descontamos el valor de la misma cuenta del activo, sino que lo llevamos a una cuenta llamada depreciación acumulada. Allí vamos a reflejar todo lo que se ha depreciado el activo. Discúlpenme un segundito. Profe, tengo otra pregunta. Discúlpeme un segundito que hay un compañero que no se ha podido conectar y me está Ah, llamando. vale. Regálame un segundito. Se cortó la llamada. Esperemos que vuelva y marque. Dime otra pregunta. Cuando se compra un activo, pues yo hago el registro de, ¿cierto? Del activo, bueno. Sí. Y aparte se hace el registro de la depreciación, o eso se hace al final del periodo cuando se esté haciendo, pues, el balance y todo eso. Normalmente es cada mes que registramos la depreciación. Al corte del mes se hace el registro. ¿Al corte del mes? Sí, para que tú la vayas teniendo actualizada mes a mes. Ah, y si no, entonces ya es cuando uno mira los activos que se ha registrado y ya le hace al final del periodo, ya cuando uno va a hacer el balance. Sería, Pues, exactamente, sería como la última, pero la idea es que esos son unos ajustes que se deberían de hacer mes a mes para que tú vayas teniéndolo eso ahí. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros, disculpe un segundo que debe ser el compañero. ¿Aló? dale, profe. ¿Con quién hablo? Yo no- Yo se lo paso. Qué pena, muchachos, era un compañero Jonathan que no había podido conectarse a la reunión. Tranquilo, profe. Muy bien, seguimos acá viendo el concepto, ¿no? Entonces te decía, hay un principio contable que es el de causación, ¿no? Que los ingresos, el de asociación, perdón, que el de los ingresos deben asociarse con los costos y gastos generados en el periodo en que se incurran, ¿no? Entonces, Sí. digamos, si dejamos para reportar toda la depreciación en el mes de diciembre, si vamos a hacer un cierre de diciembre, por ejemplo, nos va a quedar un gasto en diciembre muy alto, pero Ok. en realidad la depreciación no se gastó totalmente en diciembre, ¿cierto? Fue por el paso de todo el año. Entonces, si hacemos un balance del solo mes de diciembre, nos va a decir que el gasto de diciembre en depreciación, pero el gasto de Ya. el resto del año no había. Ya. Entonces, digamos que para control financiero y real no nos refleja mucho la realidad del negocio, ¿no? Ok. Ok, Gracias. muy bien. Ahora, la depreciación tiene una característica importante, niños, y es que fiscalmente el gobierno nos permite reconocer esa depreciación o le permite a las empresas reconocer esa depreciación como un gasto o un costo que es deducible en impuesto de renta. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros compramos el activo, ¿cierto? Y reconocemos el desgaste de ese activo llamado depreciación como un gasto. Y cuando nosotros tenemos un gasto que el gobierno nos reconoce como deducible en impuesto de renta, pues nos va a rebajar las utilidades. Y a menor utilidad, al aplicarle la tarifa de impuesto de renta, pues vamos a pagar menos impuestos. Y si miramos, efectivamente, es un gasto no monetario, porque nosotros compramos el activo, pero la depreciación no la pagamos.
Es decir, compramos el activo y al mes reconocemos la depreciación y al otro mes la reconocemos, pero no sale dinero del bolsillo de la empresa por el concepto de esa depreciación, ¿cierto que no? Muy bien. Entonces, tiene una característica importante y es reconocer que fiscalmente es un gasto deducible en impuesto de renta. Muy bien. Para ello, fiscalmente, el gobierno nos fija una vida útil de los activos. Es decir, para poderlos deducir en renta tenemos que cumplir con unos requisitos del Estado. Y él nos dice, mire, para efectos de la depreciación, los activos tienen una vida útil que se representa en años. En realidad, el artículo 137 del Estatuto Tributario nos recomienda una tasa máxima de depreciación anual, ¿no? Es un porcentaje máximo que podemos depreciar los activos de acuerdo a su naturaleza, pero esta tasa máxima de depreciación anual convertida en años es lo que les resumo en esta diapositiva. Por ejemplo, la flota y equipo de transporte podrá ser depreciada hasta en 10 años. Entonces, lo que tú me preguntabas ahora, Claudia, de que si la has tenido ya 15 o 20 años un vehículo, pues es muy probable que ya esté totalmente depreciado, ¿no? Y el precio que te den por él, en el que lo vendas, ya es ganancia, en teoría. ¿Listo? Ahora bien, hay que reconocer otra cosa y para el tema de NIF es importante. Un activo que todavía nos está sirviendo debe estar valorado, ¿no? Todavía estamos sacando ganancias de él. ¿Qué pasa con la depreciación como la manejábamos en 2649 y como todavía se maneja para efectos fiscales frente a la depreciación en normas internacionales? Resulta que nosotros, para efectos fiscales, tomamos el activo como un todo, ¿sí? Es decir, yo deprecio el carro, yo deprecio la máquina, yo deprecio el edificio completo, yo deprecio los muebles y lo hacemos con base en unos años de vida útil que nos dice la norma, ¿no? En norma internacional, los activos se deprecian por componentes. Y eso tiene mucha lógica. Por ejemplo, podríamos pensar que las llantas del carro no se desgastan a la misma velocidad que el motor, ¿o sí? Y que el motor no se deprecia a la misma velocidad que el chasis, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en normas internacionales nos dicen, miren, dentro de las políticas de la empresa se debe fijar la vida útil para los componentes de cada activo y depreciar el activo en función de la vida útil de cada uno de sus componentes, no como un todo. ¿Sí? Entonces, no hay una norma que nos diga que todos los activos, hablando en términos de normas internacionales de información financiera, no hay una norma que nos diga este activo se debe depreciar a tantos años. No. Para eso debemos quizás contratar peritos para cada empresa, incorporar en las políticas contables de la empresa cuántos van a ser los años de vida útil esperados de los activos en función de sus componentes e irlos depreciando en función de sus componentes. ¿Bien? Profe, una pregunta. El equipo de transporte no son 5 años. Mira que se manejaba 5 años, pero mira que hubo una modificación y en el artículo 137 están las nuevas limitantes, ¿sí? Si quieren ahorita comparto el artículo 137 y lo analizamos a ver de dónde salieron estos valores. ¿Les parece? Sí. Porque estamos hablando para efectos fiscales. Sí, anteriormente eran 5 años, pero eso cambió. Listo. ¿Bien? Ajá. Ok, perfecto. Es más, construcciones eran 20 años, ¿no? Pero pues hay que pensar que en 20 años una construcción no está totalmente depreciada en efectos reales, ¿o no? De hecho, con las construcciones hay una contradicción, porque las construcciones tienden a valorizarse más que depreciarse. Es decir, tú hoy compras una propiedad y en 20 años vale más de lo que la compraste hoy. Contrario a los vehículos.
Los vehículos, por ejemplo, tú sacas un vehículo del concesionario y en el andén del concesionario ya vale 3 o 4 millones de pesos menos. Y conforme lo uses, menos va a valer, ¿no? En precio de mercado. Muy bien, niños. Miremos los métodos de depreciación. Vamos a trabajar 3 métodos. Un método que es el método de línea recta, que es un método lineal. Un método que se llama suma de dígitos de los años, que es un método de depreciación acelerado. Y un método llamado reducción de saldos. Vamos a empezar a ver cada uno de estos métodos con un ejemplo también que les planteo. Voy a explicar de qué se trata el método, un ejemplo que les planteo y cómo lo calculamos para que ustedes como lo vayan comprendiendo. Quiero decirles, porfa, que si se acaba la sesión, esta sesión se nos termina en 40 minutos, si se acaba la sesión y no hemos terminado ni hemos hecho la ronda de preguntas, estén pendientes que al correo les mando la nueva identificación de la reunión para que volvamos y nos conectemos y continuemos donde vamos. ¿Listo? Perfecto. Entonces, el primer método, que es el método de línea recta, es un método de depreciación lineal, el cual sugiere que los activos se deprecian en la misma proporción durante todos los años de su vida útil. ¿Qué quiere decir eso? Que suponemos que si un vehículo tiene 10 años de vida útil, se va a depreciar en esos 10 años constantemente, ¿sí? Es decir, lo mismo el primer año que lo mismo el último año. ¿Alguno de ustedes que me digan qué objeciones puede encontrarle a este método? Por favor, active su micrófono. ¿No le encuentran objeciones? Pues no sé, ya usted me corregirá, profe. De pronto cuando sufre un daño o bueno, ya pierde pues el valor totalmente, cuando se estrellan o bueno. Ah, bueno, pero digamos que en ese caso se puede dar de baja, ¿no? Ah, ok. Pero yo lo que pienso es lo siguiente. Pensemos en un vehículo, ¿cierto? Si nosotros tenemos un vehículo, ¿será que se desgasta lo mismo un año que lo andemos mucho que un año que no lo utilicemos? Probablemente no, ¿cierto? Es decir, es un método donde nosotros depreciamos los activos, úselo o no los use, y el año que le dio mucho uso se va a depreciar lo mismo que el año que no se usó, ¿sí? Entonces, digamos que podríamos pensar que es un método que no va muy de la mano del desgaste real de los activos, ¿no? Finalmente nos permite solamente una deducción de impuesto. Entonces, este método es muy sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente lo calculamos. Vamos a mirar acá un ejemplo de línea recta. Nos quedan 10 minutos de la sesión, entonces como les digo, nos va a tocar volvernos a conectar, estén muy pendientes que el correo les reenvío los datos, ¿listo? Un ejemplo de línea recta, supongamos que tenemos un equipo de cómputo que lo compramos en 7.860.000 pesos. Como veíamos en la tabla de vidas de años, se deprecia a 5 años. Con lo cual la depreciación anual de ese equipo sería 1.572.000 pesos. ¿Estamos claros? Si quieren, pueden ir trabajando con sus calculadoras o ahí en el Excel y hacer las operaciones que hagamos para que comprueben los valores. Eso quiere decir que si yo este activo lo deprecio a razón de 1.572.000 pesos anuales, al cabo de 5 años el activo está totalmente depreciado. Voy a mostrarles aquí un cuadrito que hice de la planeación de esa depreciación del activo. Este cuadrito es el cuadrito que yo aspiro que ustedes hagan por los 3 métodos para unos activos que les voy a dejar en la plataforma como práctica. ¿Listo? Entonces, el valor en libros del año 1 es 7.860.000 pesos.
¿Por qué 7.860.000? Porque en eso lo compré, ¿sí? La depreciación anual durante todos los años es igual por lo que les decía ahora, porque es constante. Regálenme un segundito. Muy bien, retomamos. Entonces, la depreciación anual cada año es la misma, o sea, se desgasta lo mismo el año 1 que el año 2, que el año 3, que el año 4 y que el año 5. Este 1.572.000, ¿de dónde lo sacamos? De la fórmula que hicimos en la diapositiva anterior. Mírenlo acá, 1.572.000, ¿cierto? En el cuadro, ¿qué vamos a hacer? El valor en libros del activo va a ir disminuyendo hasta que el activo vale en libros 0, ¿cierto? Y la depreciación acumulada va a ir aumentando hasta costar el total del activo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el año 1 se depreció 1.572.000, la acumulada era 1.572.000. Por consiguiente, en el segundo año el valor en libros del activo ya no era 7.860.000, era 6.288.000, porque a los 7.860.000 iniciales ya le restamos o le descontamos el 1.572.000 que se depreció durante el primer año de uso, ¿sí? Pues ya no vale 7 millones, sino 6.200.000. Y así sucesivamente. En el año 2, el activo vuelve y se deprecia a razón de 1.572.000 pesos, ¿cierto? Lo cual quiere decir que tiene una depreciación acumulada de los 2 primeros años sumada de 3.144.000 pesos. O sea, el 1.572.000 del año 1 más el 1.572.000 del año 2 se ha depreciado en total 3.144.000. Y así sucesivamente vamos descontando el valor en libros a medida que vamos sumando en la depreciación acumulada. Si ustedes observan, en el quinto año el activo en libros valía 1.572.000 pesos y se deprecia el 1.572.000 para el año 6, no vale nada, en teoría, en libros, ¿no? En libros. Lo cual nos sugiere pues que entonces regalemos el activo porque no vale nada, ¿no? Muchas empresas lo siguen utilizando, solo que ya no se van a poder descontar nada de depreciación. Ya se descontaron toda la depreciación de ese activo. Preguntas hasta ahí con el método de línea recta, compañeros. ¿Ninguna? Perfecto. Miremos el siguiente método. El siguiente método se llama suma dígitos de los años. Este método es un método de depreciación acelerada que busca determinar una mayor alícuota de depreciación en los primeros años de vida útil del activo. Este método parte del supuesto que durante los primeros años el activo sufre un mayor desgaste y por tanto se reconoce una mayor alícuota de depreciación. ¿Qué quiere decir eso? Este método sugiere que nosotros cuando compramos un activo lo utilizamos más que al final de sus años de vida útil. Obviamente, digamos que parte de una suposición que podría ser o no real, ¿sí? Pero generalmente cuando nosotros compramos un activo... Profe, qué pena, me repite nuevamente. Cuando compramos un activo, ¿qué? Se supone que lo utilizamos más y por ende se desgasta más en sus primeros años de vida útil. Pero parte de una suposición, ¿no? Parte del principio psicológico de que lo novedoso nos gusta y lo usamos más, ¿no? Pero pues en realidad tampoco tiene una relación estrecha uso versus desgaste. Puede ser que yo lo haya comprado, utilice este método, pero en realidad no lo utilice tanto.
Sin embargo, para efectos fiscales, permite que en los primeros años de vida útil del activo yo me deprecie un gran porcentaje de este, me descuente de impuesto un gran porcentaje de este. Vamos a mirar cómo se trabaja este método. Primero, vamos a tener que aplicar una fórmula para hallar un denominador para todas las operaciones. La fórmula que aplicamos es, cogemos los años de vida útil del activo y lo dividimos entre la suma de los dígitos por el valor del activo. Ahora, ¿cuál es la suma de los dígitos? ¿Cuál es la suma de los dígitos? Tenemos aquí abajo una fórmula que dice B multiplicado por B más 1, todo eso dividido entre 2. ¿Qué es B? Los años de vida útil. Entonces, por ejemplo, ¿recuerdan el caso del equipo de cómputo que trabajamos ahora en línea recta? Un equipo de cómputo tiene 5 años de vida útil. Si aplicamos esta fórmula para el denominador, nos dice que es 5 multiplicado por 5 más 1, todo eso dividido entre 2, ¿no? 5 más 1 es 6, y 6 por 5 son 30, y 30 dividido entre 2 nos da 15. Ese es el denominador común. Vamos a partir con 15. ¿De dónde sale ese 15? ¿Y por qué el método se llama suma de dígitos de los años? Porque si ustedes empiezan a mirar, 5 años tiene de vida útil un computador, ¿cierto? Ok, ¿qué tal si empezamos a sumar? 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Entonces, 5 más 4 nos da 9, más 3, 12, más 2, 14, más 1, 15. Llegamos a este mismo resultado, ¿no? A 15. Y lo podemos hacer con un activo que se deprecia en 5 años de vida útil. El problema es cuando hablemos de un edificio que se deprecia en 45 años. Entonces imagínense ustedes haciendo el ejercicio 45 más 44 más 43 más 42 más 41 hasta llegar a 1. ¿Cuándo terminamos? Nunca, ¿cierto? Entonces la idea es hacer esta formulita. En el caso de los edificios serían 45 multiplicado por 45 más 1, todo dividido entre 2. Este ejercicio entonces nos da denominador común 15. Tenemos menos de un minuto, se nos va a acabar ya. Perdón, antes de, siempre va a ser más 1, siempre, la Siempre fórmula. más 1, es una constante. Más 1 y dividido 2, ok. Y dividido 2, son constantes de la fórmula. ¿Qué va a cambiar? Los años de vida útil. Pero si miras Ok, aquí, nada más. siempre es más 1. Una pregunta, ¿usted puede poner otra vez la diapositiva, la de línea recta, porfa? La línea Y eso recta es Sí. 5, ya. Listo, ya. Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ese 15? Entonces,